Buenas tardes, bienvenidos al partido de la eliminatoria octavos de final de la Copa de la Reina. Esta tarde, como siempre, conmigo, Marcial González Rivero. Buenas tardes. Comienza el partido. Bonita tarde aquí en La Guardia para ver este encuentro. Recordemos que el equipo de Baracaldo viene con ventaja de 3 goles a este partido. 27-24 quedaron allá. Y el Guardés necesita remontar 3 goles para pasar la fase. Primer ataque. Lanza Sandra Márquez y para la portera Madi allá. Ataca Baracaldo, defensa en 6-0 del Guardés. Cierra bien, ayudas, piden falta en ataque y el árbitro concede golpe franco para el equipo vasco. Ataca Magdalena Fernández Agustín con la número 25, Aner Austin. Sale Ainhoa Hernández en el pivote. Juega en el centro Alba Sánchez. Y en el lateral izquierdo Madi Bengoechea. Y se desdobla Fernández Agustín, la hermana Isabel. Ataca y primer gol del partido de Magdalena Fernández Agustín con una muy buena penetración, una muy buena jugada del equipo vasco. Defienden 6-0. Ataca Patricia Lima y es frenada por la jugadora número 31, Naya Puigbo. Carla Gómez, Patricia Lima, Sandra Márquez, la primera línea, marcan jugada. Se oyen las cajas y los bombos aquí en La Guardia. Se desdobla Lorena. Pinta, cruce con Carla. Patricia Lima, lanzamiento, apoyo y gol. Muy hundida la defensa, muy hundida Naya Puigbo y lanzó Patricia casi sin oposición. Ataca rápido, transición rápida. Buen cruce, mueve muy bien la pelota. Y golpe franco, pequeño empujón a la pivote del equipo de Baracaldo. Empieza fuerte, el partido, empieza fuerte. No te escucho casi nada por el ruido que está haciendo la peña del infierno. Mejor. Pedimos disculpas, a veces nos solapamos. Ataca el equipo vasco. Defiende Patricia. Intenta entrar entre 1 y 2 y 7 metros. Empujón y 2 minutos para África Sempere. Lorena Pérez. 2 minutos para Lorena, sí. Para Lorena. Sí, dice que por enganchar el brazo. Bueno. Va a lanzar el penalti Madi Bengoechea y en la portería Marisol Carratú. Hacia atrás, lanzamiento, fuera. Vaya lanzamiento del equipo de Baracaldo, 2 minutos 45, 1-1 en el marcador. Carla Gómez, Patricia Lima. Ataque estático, ordenan, mandan jugada. Patricia Lima. Buscan tranquilidad y serenidad. Patricia Lima. Carla. Busca cruce con Sandra Márquez Santiago. Busca la pivote. Muy bien ahora. África Sempere. Y gol. Jugaba el Guardés con la portería vacía. Se hace el cambio rápido. Transición rápida. Ataca Baracaldo. Se hacen un lío. Vuelven a mover. Defensa presionante por parte de Guardés. Se ha empezado muy arriba. Aunque con una menos ahora. Vemos que el repliegue está mucho más estructurado. Si vemos la defensa, intensa, con bastantes ayudas, pero bien atrás las dos defensas. Ataca Bengoechea, lanza desde el extremo Aner Austin y falla para Marisol Carratú. Ataca Guardés. Muy importante que salgan las paradas de las porteras, que aprovechemos todos los errores que puede cometer Zubileta Evolution, Balonmano Suazo. Juega la primera línea de Guardés. Paula Arcos con lanzamiento, casi sorprende a la portera. Muy buena parada, muy buena parada.
de Madia ya. Bengoechea con Fernández Agustí. Sánchez, Bengoechea juega para Ainhoa Hernández, que trata de zafarse en la línea, pero es frenada en golpe franco por Estefanía Descalzo y Patricia Lima. Este encuentro va a ser parecido como el de Elche, mucho trabajo en 6 metros con la pivote. Digo, mucho trabajo defensivo. Es su jugadora referencia, recordemos, la internacional, Ainhoa Hernández. Buscarán jugar con ella seguro. Faltan ataque de Magdalena Fernández Agustí sobre Estefanía Descalzo. Con calma el Guardés, no tiene prisa. 2-1 en el Recupera la marcador. excluida. Y 0 goles encajados, con una menos. Importante, importante. Demuestra la labor defensiva del equipo. Lima con la pelota, parada en golpe franco por Naya Puigvó. Sempere, Patricia Lima, defendida arriba, Sandra Márquez Santiago, por Anne Grauskin. Trata de zafarse Sempere y es frenada en golpe franco. De nuevo, Sandra Márquez, Patricia Lima. Muy bien el contacto. Creemos que es golpe franco. Sigue el juego, deja seguir el árbitro. Levanta los pasivos los árbitros. Entra Lorena, vaselina y gol. ¡Ole! Gol. Entró esa pelota que iba despacito. Muy importante ahora el gol de Lorena. Un ataque en el cual los árbitros ya levantaron el pasivo y buena finalización. Alba Sánchez para Madi Bengoechea. Magdalena Fernández Agustín con Madi Bengoechea. Alba Sánchez tratan de encontrar a la pivote, no la encuentran. Bien frenada por Buenas Lorena. salidas Buena ahora. ayuda. Buenas salidas a los impares de África y Lore. Se necesitamos hoy ese trabajo de piernas importante Muy y esa importante, actitud sí. para que no Y encuentren. ahora levanta el pasivo los árbitros. Alba Sigue Sánchez. defendiendo fuerte Guardés. Magdalena trata de entrar. Bajamiento, pita. Golpe franco el colegiado que está en la línea de fondo. Saca Ainhoa, el golpe franco para Alba Y ya Sánchez. no hay pasivo. Magdalena marca jugada. Madi Bengoechea. Alba Sánchez. Preparan, tratan de entrar y en esta ocasión sí ha entrado. 7 metros y 2 minutos para Estefanía Descalzo por empujar a la jugadora cuando ya estaba en línea de 6 metros. Segunda exclusión, en el tiempo que llevamos. Dos jugadas muy 7, parecidas. Sí. Se ve que van hasta final las jugadoras de Suaso. Hay que acompañar mucho con las piernas. Y ahora en la línea de 7 metros, Magdalena Fernández Agustí. Lanzamiento fallado de nuevo. Fuera. 2 penaltis fallados por Suazo. Suenan los bombos. Aguarda. Lorena Pérez, Patricia Lima, Carla Márquez, Rosario Urban, Sandra Santiago, el pivote África Sempere, ataca con calma, Guardés, busca, desdobles, Carla Gómez en el centro, cruce para Sandra Márquez Santiago, lanzamiento y la está esperando al largo, allá, saca rápido el contraataque, muy buena. Isabel Fernández Agustí ha recogido el balón casi en línea de 6 metros a una sola mano y recordemos. Sí, iba a decir antes que Suaso ya lleva 2-7 metros fallados y bueno, que se notan un poco de nervios por parte de los dos equipos, aunque los dos han empezado fuerte, pero los nervios están presentes. Entró ahora como quiso Sandra Márquez entre 1 y 2 y el lanzamiento se le fue arriba. Está buscando la portería, pero no la encuentra. Es el tercer lanzamiento que está prácticamente sola y
con muy poca suerte. Entra ahora por el extremo, muy buen lanzamiento también al corto, por encima de la cabeza de Marisol, de Agner Auskin. Recordemos que Guardés está con una menos. Juega ahora a portería vacía. Patricia Lima. Sandra Márquez, como siempre, atacando, ordenando el juego. Lima se desdobla, Lorena. Ataca Patricia Lima por el centro y es frenada por Naya Puigvon. Sempere, Sandra Márquez Santiago, Patricia Lima, mueven el balón, siguen circulando y pitan golpe franco. Pide algo más el entrenador de la Guarda, pero es golpe franco. Patricia Lima, que juega ahora con Lorena Pérez y falla en 6 metros. De nuevo contraataque. Fernández Agustí en vaselina y gol. Empata el partido. Empata no. 3-4 para Balonmano Zuaza. Jugada número 2. Anda a mover la pelota Patricia Lima. Sandra Márquez. África Sempere. Sale África Sempere. Vuelve a entrar. Busca la finta. Se la juega el 1 contra 1 con Mati Van Goecheyer. Frenada en golpe franco. En el centro. Sandra Márquez. Carla Gómez. Perdón. ¡Ay! 7 metros. 7 metros. 7 metros y 2 minutos. Y 2 minutos. Movió ahora muy bien Paula Arcos para Rosario, que entró y fue frenada en la línea de 6. La primera superioridad para Guardés. Y en la línea de 7 metros, Paula Arcos. Y bien. Empata el partido, Balonmano Guardés. Vamos a ver ahora cómo soluciona estos 2 minutos. Suazo en ataque. Mueve el balón con calma. Está la jugadora número 22, June Loidi. Trata de entrar y le pitan falta en ataque. Probablemente entró, marcó mucho esa finta de brazo. Ataca Sandra Márquez, busca la pivote. Oh, pasos. Pasos de Sandra Márquez, Santiago. Una jugada que parecía clara, era un 2 contra 2, pero creo que se le cruzó en su trayectoria la pivote. Y en este caso, bueno, llevó a la confusión. No he visto muy bien. Estaba apuntando aquí. Juneloidi, Alba Sánchez, Juneloidi. De nuevo circulación de Ainhoa. Circulación, buscan cruces y doble cruces. Pita golpe franco, el árbitro de fondo. Guerra en la línea de 6 metros, hay guerra. Magdalena Fernández. Busca Alba Sánchez, penetra, cruce con Juneloidi. Es frenada por África Sempere. No encuentran ahora el hueco para entrar. Busca pasivo. Juneloidi. Quedan 5 pases. No, June busca lanzamiento y es frenada por África Sempere. Cada vez se agotan más los pases. Tiene muchas dificultades Balonmano Zuazo para entrar. Lanzamiento. Y ahora sí. Ataca rápido el Guardés. Ahora sí. 7 metros. Bien. Claro. Bien ahora Patri Lima. Antes vi a José Ignacio Prades, como le decía Patri, hacia la izquierda. Y ahora, en esta ocasión, sí que optó ir hacia la izquierda y efectivo. Paula Arcos en el lanzamiento, abajo y gol. Gol de Guardés, 5-4 en el marcador, 13 minutos de partido. Y de momento lo que ya hemos visto es un partido intenso donde ha habido una serie muy duro de errores. Casi no hay errores
técnicos, por decir así. Algunos lanzamientos fallados y de momento 4 paradas contra 2 de Marisol. 4 paradas de Madi y 2 de Marisol. Creemos que faltan ataque. La segunda que provoca Fanny. Muy Ese trabajo de piernas que decías antes. Claro, se necesitan. Al final da frutos. Rapidez. Se adelanta bien. Estamos viendo que Zuazo mueve muy bien balón. Tratan de buscar siempre penetrar en 6. Ahora cambios. Entró Sara Valero por Afri, Erika por Patri. Siguen Sandra, Paula y Rosario con Lore en los extremos. Sale pivote. Rosario Uro. Paula Arcos juega con Sara Valero. Muy bien, muy bien. Muy bien y movimiento en línea de 6 de Sara Valero. Y muy bien visto por Rosario Urban. 6-4. Ataca Magdalena Fernández Agustín. Muy buen cambio de ritmo. Se va a punto débil. Y gol en línea de 6 casi de Magdalena Fernández Agustín. Cambio. Sale Paulina Pérez Bufón. Paula Arcos pasará al lateral. Y Erika Rainojova juega en el centro. Con calma. Ataque. Anima al público en la guarda. Y Rainojova para Rosario Urban, que hace un pase de lateral a lateral que se va afuera. Saca Zuazo. Juega para empatar. Bengoechea para Sánchez. Fernández Agustín. Alba Sánchez. Madi Bengoechea. Guardés juega 5-1. Muy arriba Paula Arcos. Tratan de frenar sobre todo esas penetraciones de esta jugadora número 10. Alba Sánchez muy bien ahora frenado. El centro ayudando siempre a los laterales. Buscan a Ainhoa. Frenada, ayudando muy bien. Sacó el balón Ainhoa Sánchez para Magdalena Fernández Agustí. Que lanzamiento desde el lateral acabó en gol. 16-10, 6-6 en el marcador. Le está costando al Guardés. Está costando al Guardés mantener esa pequeña ventaja que siempre tuvo. Ataca. Muy intenso el partido. Las defensas durísimas, pocos goles. De hecho, Creemos muy pocas pérdidas de balón. Todo acaba en lanzamiento casi. Muy bien, ha movido muy bien el balón ahora. Balonmano Zuazo con un lanzamiento fácil. Con ayuda del larguero. Que ha fallado. Ataca Paula Arcos para Erika Rainojova. Paulina Pérez. Erika Rainojova, Paula Arcos. Paulina Pérez, Rainojova. Mueve con calma el Guardés el balón. Mueve su primera línea. Sale Sara Valero. Sale Rosario Urban que entra. No es fácil. Y es frenada por Naya Puigbo en línea 6 metros. Está teniendo dificultades ahora el Guardés para encontrar hueco y lanzamiento. Sí, bueno, hemos podido ver ahora una acción táctica ensayada, pero creo que Rosario se da cuenta tarde de que tiene un hueco ahí por el medio. Sí. Levanta la mano, muy bien ahora Erika Rainojova. Y pita golpe franco el colegiado. Y en pasivo además. Pasivo. Paulina Pérez juega con Sara Valero en 6 metros. Para de nuevo. Pedían las jugadoras del Guardés 7 metros. Lo pide también José Ignacio Prades. No lo entiende así el colegiado, que le saca tarjeta amarilla. Amonestación. Bajo mi punto de vista, y es mi humilde opinión, para mí sí eran 7 metros ahora. No sé si tengo derecho a decir algo. Mueve Zuazo. Mueve Zuazo.
primera línea. Magdalena va a lanzar. Ahora sí, pitan pasos. ahora. Pasos o faltan ataque. No sé qué ha pitado el Me árbitro. parece que pasos. Tampoco señala al árbitro lo que pitó. Ya, sigue. Ataca Erika Reinojova. Lorena. Paula Arcos en el centro. Para el balón. Mueven despacio. Organizan el juego. Bueno, aún queda mucho tiempo. Hay que jugar con calma. Gol a gol. Sí, esto es muy largo, muy no largo. hay opciones a precipitaciones. O sea que hay que trabajar duro hasta final. Se queja Sara Valero, que acaba de lanzar en 6 metros otra vez. Casi la misma acción que antes. Sí. Y de nuevo para la portera. Mayri, que muy bien el pase de Fernández Agustín, Magdalena Fernández Agustín sobre Ainhoa Hernández, que no falla ahí en 6 metros. Ataca Paulina. Oh, pasa para Lorena y ahora sí pitan 7 metros. Muy buen pase, una transición rápida. De nuevo Paula Arcos. Vamos a ver si Hacia allá anota. en la portería. Bien. De nuevo abajo y al mismo sitio que en el anterior lanzamiento de 7 metros. Gol para Guardés. 7-7 en el marcador. No va a haber muchos goles en este partido. En el partido de ida hemos podido ver un resultado de 27-24. Y en este estamos parecidos, 7-7 en el minuto 21. Bengoechea para Fernández Agustín. Alba Sánchez. Bengoechea, nadie. Bengoechea. 2 minutos le pitan a Paula Arcos por empujar Yo creo que la o jugadora por golpeo. No sé en la por qué, pero cara, le pitan en la cara dicen. 2 por minutos a golpear la Paula cara. Arcos por la acción defensiva sobre Alba Sánchez. También la jugadora tiene una posición muy baja en esa. Sí, bueno. Es cierto que es una jugadora peligrosa, que recorrido muy largo. Sí, pero encuentra baja la hueco con gravedad facilidad. muchísimo ahí. Sí. En este caso se necesitaría un poco más de ayudas a las compañeras. Pierden ahora sí. el balón. Uy, no. Uy, buena acción. Ahora de Recupera el Rosario balón Urban, que la Suazo. portera ya estaba casi fuera. Atacan con una más, hacia afuera, pase al pivote. Y en Bien, este caso- ahora otra vez Vaya. sigue el juego, Lanzamiento en bote de Ainhoa. Qué raro verla fallar. Y el balón se fue al larguero. 7-7 en el marcador. Protesta y pita el público por las decisiones arbitrales. Faltan 8 minutos y medio para la finalización del primer tiempo. Ataca portería vacía el Atlético Guardés. Sandra Márquez, Lorena Pérez, Erika Reinojova, Paulina Pérez y Rosario Urban. Mueve la primera línea del equipo de Aguarda. Con calma. Desdoblamientos, cruces, buscando jugadas muy similares. Ahora sí, hay encontrado a Rosario Urban por el extremo. Lanzamiento vaselina. Suerte, por favor. Y se ha ido al palo.
22 minutos. Esto ya se llama mala suerte. El lanzamiento era bueno. El lanzamiento era muy bueno. Zubieta Evolution ataca. El ataque en sí era bueno. Se creó una superioridad para el extremo derecho con bastante ángulo. Al igual que ahora aquí. Sí. Al igual que ahora aquí. Y no ha fallado Anne Auskin. Reinojova. Márquez. Pérez. Ataca el Guardés. Con calma. De nuevo. Organizando el ataque. En el centro. Paulina Pérez. Ahora Reinojova entre 1 y 2. Y fallo de nuevo. De nuevo otro fallo. Otra parada. De Madia ya. Minuto 23. No encuentra ese gol que le hace falta al Guardés. Se está atascando un poco. Yo creo que la portera de Balonmano Zuazo se está colocando muy bien, pero antes también creo que hay que fijarse un poquito más, ¿no? Quizá un poquito más de concentración para afinar el lanzamiento. Sabemos que este equipo lo puede hacer mejor. Sabemos que hay momentos donde tanto en defensa como en ataque funcionan mejor. También está claro que cuando juegas un partido con los goles en contra, no lo juegas con la misma tranquilidad que cuando tienes ventaja. Entonces, muy bien provocada ahora la falta en ataque por todo eso influye a la hora de finalizar y buscar lanzamientos. Se ha precipitado ahora el Guardés. Tercera pérdida de balón ahora. Esta jugada lo define un poco. Un ataque tranquilo, rápido, que podían haber jugado con tranquilidad, haber separado. Han buscado acabar rápido por esa precipitación. Bueno, si no se juega rápido tampoco uno se puede equivocar, ¿no? Siempre cuando hay juego rápido... ¿Qué? Le ha puesto la mano en la cara. 2 minutos para Paulina Pérez. De nuevo. Se ha visto, pero yo creo que fue sin querer, totalmente sin querer. Más que un golpe, fue un apoyo, pero lo ha entendido así el colegiado. 2 minutos, una menos el Guardés, y es la cuarta exclusión. Mueve Zuazo. Bien, ahora Rosario, muy bien, Rosario, muy bien recuperado el balón. Muy bien, y ahora para el Guardés, estamos con una menos. Cambio. Sale la portera y juega portería vacía Balonmano Guardés. Entra Carla Gómez, sale Rosario, entra Daniela Moreno. Lorena Pérez, Sandra Márquez, juega para Erika Reinojova, entra Daniela Moreno por el izquierdo. Bien, ahora Dani Moreno. 8-8 en el marcador. 25 minutos del primer tiempo. Justo acababa de entrar Dani Moreno. Pase al extremo y efectiva. Alba Sánchez. Ana Magdalena. Ha podido entrar ella. Lanza la jugadora. En este caso. Sí. Se ha ido al palo el lanzamiento de Maiderbar, que ha recogido, pero había pasado por dentro del área, con lo cual pelota para el Guardés. El ataque con una menos. Están ahora todas. Entra Paula Arcos. Acá jugada Sandra Márquez, Patricia Lima. Paula Arcos en el centro. Busca cambio de ritmo. Pasa a Patricia. Que ataca, busca Sandra Márquez Santiago. Y pitan golpe franco. Mano arriba del árbitro. Pasivo, Patricia Lima. Busca muy bien la ayuda defensiva. Recupera jugadora de Magdalena Fernández de Agustín. Fuerte ahora en defensa Zuazo. Y va a lanzar Sandra Santiago. Lanzamiento golazo.
Jugazo del Guardés. ¡Qué buen lanzamiento! Ha soltado ahora Sandra Santiago. Por fin. Se le acababan las opciones. Por fin, sí. Buena pantalla del Guardés. Ha fallado ahora el pase. Recuperación Pierde de Zuazo. balón. Carla Gómez. Marisol Carratú. Serena al juego Patricia Lima. Sale Paulina Pérez. En el lateral derecho. Se viene Paula Arcos al lateral izquierdo. Con calma. 3 minutos para el final del primer tiempo. Mueve con calma. Sale pivote. Cruce con extremo. Cruce con lateral. Muy bien. Cambio de ritmo de Paula Arcos. Y ahora sí. Han finalizado. Bien. Gol de Guardés. 10-8. Muy buen cambio de ritmo ahora también. Ay, no. Creía que iban a pitar 2 minutos. Pues sí, lo han hecho. Para Patricia Lima. La quinta exclusión para Guardés en este partido. Quinta exclusión. Sí, quinta. Y ha pitado golpe franco. Saca Ainhoa, una jugadora más. Balonmano Zuazo. Tubiete Evolution, balonmano Zuazo. Juegan las de Baracaldo, Alba Sánchez y un Eloidi. Alba Sánchez vuelve a entrar. Entra con todo esta jugadora. Muy rápida. Ataca, pasa al extremo. Lanza ahora la jugadora número 15, Maider Barros. Y de nuevo al palo. Ataca Guardés. Suenan los bombos la guarda. Juega el Guardés para obtener la mayor diferencia del partido. 3 goles, ¿no? La deseada. Bueno, faltaría un gol, pero si aquí Zuazo no consigue meter más goles que consiguió Guardés allá, con 3 goles no vale. Han fallado. Se equivoca ahora la portera de Zubileta Evolution Zuazo. Lo que pasa es que la situación era curiosa. Iba la jugadora corriendo, busca el balón y se ha tropezado con el colegiado, con el árbitro. Bueno, después de la parada de Madia Jam. Estaba el árbitro por el medio, ¿no? Sí, han fallado el pase. Con lo cual, balón para Guardés de nuevo. Y eso que estaba la portería vacía. Sí, de nuevo ataque, levanta el pasivo. Quedan 3 pases. Cortado muy bien ahora el pase, recupera Paulina Pérez. Defendida por la jugadora. Muy dura la defensa de Zuazo. Dura. Contundente. Sigue pasivo. Ataca Daniela Moreno. Pase muy bueno a Paula Arcos. Y justo en el momento de ejecutar el lanzamiento, pitan pasivo los árbitros, justo cuando la bola estaba en las manos de Paula Arcos. Agotarían el número de pases, entiendo. Sí, justo en el momento se agotaron los pases en el momento de lanzamiento. Una pena. Bueno, faltan 13 segundos exactos para la finalización del primer tiempo. Gana el Guardés 18 y ha pedido tiempo muerto el entrenador de Zuazo. Buscarán una jugada con 13 segundos. Van a buscar terminar la jugada con un lanzamiento. En este partido sabemos que es muy importante que cada lanzamiento acabe dentro del arco de la portería. Me parece que dentro de un instante ya entra la jugadora excluida. 5 jugadoras con una menos el Guardés. Entra Lorena Pérez, entra ahora muy bien. Bien, Marisol. Han finalizado muy bien. Han acabado la jugada muy bien.
pero muy bien también Marisol Carratú en la portería, Muy que ha parado bien, sí. un lanzamiento claro en 6 metros. Muy importante que surjan estas paradas. 10-8 en el marcador, final del primer tiempo. Guardés, diferencia de 2, está a uno solo de empatar la eliminatoria. O de pasar. De pasar, sí. Bueno, nos despedimos por ahora. Nos vemos Estamos aquí dentro de 10 minutos. en el inicio del segundo tiempo. Saludo. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non.
aquí estamos de nuevo, comienza la segunda parte de la eliminatoria, octavos de final de la Copa de la Reina. En el marcador 10-8 a favor del Club Balonmano Atlético Guardés. Buenas. Ataca en este caso el Zubieta Evolution. Balonmano Zuazo, que pierde la pelota por medio de Magdalena Fernández Agustí. Se le ha caído y ha recuperado Guardés. Espadas en todo lo alto en este encuentro. Recordemos, tiene que superar una ventaja de 3 goles, o incluso si el marcador está por debajo del 27-24, favorece en este caso al Guardés. Si hay una ventaja de 3, pasaría al Guardés. Exacto, con 3 goles valdría. Ataca en este caso. Bien, ahora Sandra. Muy bien, ahora Sandra Márquez, que necesitaba ese gol. Primer lanzamiento en la segunda parte por parte de Sandra. Sí, buscando trayectorias más largas. Ataca ahora Alba Sánchez y es frenada. Tiene bastante peligro esta jugadora, sobre todo en esas acciones de 1 contra 1. Se va bien, esas fintas que hace al punto fuerte. Se mete en el hueco, parece que se filtra como el agua. Se le vuelve a escapar el balón a Magdalena Fernández Agustí. La misma jugadora, 2 veces. Ataca el Guardés. Patricia Lima, Sandra Márquez, ordenando el juego, mandando en sus jugadoras. Sale pivote, se desdobla Lorena. Ataca Paula Arcos, que buscaba cruce con Sandra Márquez. Cambio en las posiciones de las jugadoras. En el lateral izquierdo, Paula Arcos, que marcó muy claro el pase, recupera la jugadora no vemos en este caso, número 24, Ana Encina, y provoca el 7 metros y los 2 minutos de exclusión para Sandra Márquez. Santiago. 11-8 en el marcador, va a lanzar Alba Sánchez y en la portería Marisol Carratú. De nuevo, otra exclusión. 6 ya. Lanza Alba Sánchez y adentro. Sale renqueante esta jugadora, que creemos que es muy importante para este equipo. Una jugadora menos, pero portería vacía para el Guardés y atacan con 6. Paulina Pérez Dupont al campo. Patricia Lima en el centro. En el lateral izquierdo, Paula Arcos ahora. Con calma, ordenando, como siempre. Permuta de puestos. Ataca ahora. Buscaban el cruce, marcaron el cruce. Ataca con calma Paulina Pérez. Pase a pivote. Y recupera en este caso Balonmano Zuazo. Ataca rápido la jugadora número 24. Se le cae el balón a Ana Encina. Y recupera de nuevo el Guardés. Calma, pausa el juego. Sale la portera. Muchas pérdidas, muchos nervios. Se nota, esto se nota cuando hay nervios. Sí, se cae el balón que parece que lleva mantequilla por encima. Hace bien en parar el partido, creo yo. Calma. Marca Poco a poco. De nuevo el ataque ordenado. Paula Arcos busca y lanzamiento y gol ahora por encima de Naya Puzbó. Ataca Zuazo. Isabel Fernández Agustí. Pasa al extremo. Magdalena Fernández Agustí. Ana Encina en el centro. Magdalena entra ahora con todo. Lanzamiento en 6 metros. Y gol casi para Marisol. 12-10 en el marcador. Se disculpa Magdalena con Marisol. Parece ser que el balón rozó la cabeza de Marisol. Pero sí, evidentemente no había intención. No. Pero es bonito ver esos gestos. Sí. Cuando pasa eso. Deportividad siempre. Guardés, primera línea.
Sale pivote, se desdobla Lorena, de nuevo Paulina Pérez. Levanta el pasivo los árbitros, sigue el balón. Patricia Lima, Buena pase a Sara asistencia Valero, ahora. ahora sí. Bien. Ahora sí se movió por la línea de 6. Bien, Sara Valero y gol. Buena asistencia Isabel. Paulina sin mirar con el brazo derecho. Buena defensa ahora de Sara Valero que corta ese pase. Que Doble ahí cambio, ataque-defensa ahora hace Zubileta Evolution Bem Suazo. ataca Madi Bengoechea en el centro. Permuta ahora Alba Sánchez al centro. Madi Bengoechea entra entre 1 y 2. Y gol de Zuazo. 13-11 en el marcador. Ataca Guardés. Paula Arcos. Buscaba el cruce con Patricia Lima. Es frenada por Naya Puchbo. Contundente Magdalena Fernández Agustí. Pide algo más el público. Patricia Lima en el centro. Juega con Sandra Márquez. Ataca Patricia. Busca. Y corta con el pie. Ana Encina, creo. Desdoble de Lorena Pérez, que vuelve a su posición inicial, al extremo. Patricia Lima con Sandra Márquez. Bien ahora, Sandra Márquez ha elegido bien, pero ha parado también muy bien. Va de allá. Ataca Zubieta Lo ha hecho Evolution. muy bien Sandra. Pero yo creo que tiene que seguir tirando arriba. Veo que la jugadora número 10 está cojeando, se queja. Debe ser muy importante para el balonmano Zuazo que esta jugadora esté en la pista, pero vemos como cojea de la pierna. Qué extraño esto. Ataca Zuazo, ataca Alba Sánchez, que se mueve muy bien por la línea. Pierden el balón, ataca Sara Valero. Pasa para Sandra Márquez, que entra. El lanzamiento en contraataque y gol. 14-11, diferencia de 3 para balonmano Atlético Guardés. Cuarta pérdida de balón de balonmano Suazo en esta segunda parte. Casi igualan las pérdidas de balón de la primera y eso se nota. Ahora 3 arriba Guardés. Muy importante este gol. Yo creo que el desgaste físico va a hacer mella también en este equipo. Me parece que así. Ataca ahora Magdalena, que va con Para todo. Marisol. Dice el árbitro que saque de portería. Balón de la portera. Y ya está el Guardés en la diferencia deseada. Vamos a ver este ataque si son capaces de acabar con el gol. Paula Arcos en el centro, Patricia Lima y Sandra Márquez, la primera línea de Guardés. Sale arriba, como siempre, a Anne Brauskin. A Lorena, se trata Bien, de ahora zafarse en la Lorena línea en la de 6 línea metros. de 6 metros, pero cortan antes la jugada los árbitros. Doble pivote en el Guardés, con el desdoble de Lorena. Sandra Márquez, sale Sara Valero, juega con Sandra Márquez. De nuevo Sara Valero, Bien, deja bien. esa zona vacía y vuelven a entrar. Poco a poco va aumentando la diferencia en el marcador. 15-11. Sí, como tú bien has dicho, las condiciones físicas creo que se van a notar. Ataca Magdalena Fernández, pasan al extremo. Bien, ahora Jugadora número Marisol. 14, Isabel Fernández Agustín. Falla para Marisol. Y mucho ruido aquí en Aguarda, mucho ruido, apenas escuchamos nada. Mucho ruido, mucho ruido. Anima al público de que este es el momento clave Es clave, es verdad, es clave. A ver si para irse en el marcador. Diferencia de 4 para Guardés. Paula Arcos, Patricia. Sandra Márquez, Paula en el centro. Sandra Márquez entra ahora entre 1 y 2 y para. Pitado ahora 7 metros. y 2 minutos. 2 minutos para la jugadora 55, Magdalena Fernández Agustí.
Dice el árbitro que la ha tocado en el lanzamiento con la cadera y de ahí los 7 metros y la exclusión de 2 minutos. Paula Arcos de nuevo. Y ahora sí lo ha detenido Madiaya. Era el cuarto penalti de ella, ¿no? Creo. Y en el cuarto. Sí, cuarto 7 metros de Paula Arcos para Madi Aya. Juegan con una menos en ataque. Juegan sin pivote. Aunque vemos a Ainhoa que está en el extremo, que creemos que se va a desdoblar de un momento a otro. Ahora ha hecho pasos. Bengoechea. Buena defensa ahora del Guardés, provocando estos pasos de la jugadora con número 35, Madi Bengoechea. Sale pivote. Patricia para el extremo, ahora sí Lorena. Buena superioridad. Lanzamiento picado y gol. Sí. 16-11. 5 goles de diferencia. Mejor que mejor. Me parece que el entrenador de Suazo está preparando el tiempo muerto cuando recupere la sexta jugadora. Ve cómo se le está yendo. Para ordenar las ideas. Ahora lo pide. Era necesario. Se está para yendo. Ellos sí. Para Guardés no tanto. Sí, tenían que parar. No sé cuál será la racha del Guardés ahora en estos últimos minutos, pero se ha ido ya de 5 goles. Y visto lo visto, tenía que parar la racha. 18 acabamos la primera parte, ahora estamos en 16-11, por lo tanto 6-2 a favor de Guardés. Anima al público, aplaude a su equipo, que cree que ahora es el momento, creemos que ahora es el momento de irse en el marcador. Es muy importante, el público cómo anima, cómo te da las alas. Es mucho más fácil jugar con un pabellón, aunque sea medio lleno que vacío. Siempre te empujan para ir hacia adelante y querer más. Sin en duda. Cada acción. Bien, ataca Balonmano Zuazo. Vemos que hay una mixta sobre Alba Sánchez. Ataca Madi Bengoechea. Pasivo ahora. Valentina va a entrar por el extremo, falla la recepción. Juega Ainhoa Hernández. Lanza y blocaje de Sara Valero. Blocaje ahora. Saque de esquina. No sé cuántos pases quedan. Para el árbitro del partido. Un descanso para... Manda a limpiar la pista. Cambio. Entra Magdalena Fernández Agustí. Parece ser que quedan 3 pases. Magdalena Fernández. 1 contra 1. Pide más, dice que la agarran del cuello, golpe franco. Y quedan 2 pases. Manda a volver a limpiar. De nuevo, se limpia la pista. Momentos de tensión, aunque Guardés está 5 arriba. Sí, las jugadoras vascas entienden que es importante este gol. También. Y claro que lo es. Quedan 2 pases. Magdalena Fernández busca de nuevo golpe franco, no son capaces. Ahora solo queda un pase, tiene que haber lanzamiento. Y ahí está. Lanza y se va fuera el balón. Buena defensa ahora de Guardés. Llevando hasta el límite el ataque de Vasco. Y con esa presión en el lanzamiento no es fácil marcar. Por lo tanto,
Ya no había pases, ya tenían que lanzar hacia la portería. Y por encima de 3 también se hace complicado. Está claro. Bueno, ataca Guardés para irse más en el marcador. Falla el pase Lorena para Paula Arcos. Saca de banda. Madi allá. Madi Bengoechea. Magdalena Fernández que penetra. Empujada, pase para Alba. Isabel Fernández Agustín desde el extremo izquierdo. Lanza ángulo largo y acaba dentro ese balón. 16-12. Altísima esta jugadora que juega de extremo izquierdo en Suazo. Muy atípico, ¿no? Pero lo hace muy bien, lo hace bastante bien. Se ve que es jugadora joven. Sí. Su hermana juega ahí. Bien, ahora muy bien, Paula Arcos. Se aprovecha del bloqueo de Sara Valero. Tiene que repetir el saque del centro. Sigue la diferencia de 5 goles. Minuto 13 de la segunda parte, 17-12. Alba Sánchez manda salir a su extremo, que se desdobla, busca movimiento. Muy buenas las ayudas en defensa de Guardés. Ataca Magdalena, que es frenada por Sara Valero y Estefanía Descalzo. Por las centrales del Guardés, que están haciendo un trabajo inconmensurable en defensa. Madi Bengoechea para Alba Sánchez, que entra donde nadie entra, donde apenas hay hueco y entra entre dos jugadoras. Tiene que cerrar más si quiere frenar a esta jugadora. Entra Viri Sempere. Vamos a ver si... Y la propia Alba Sánchez 7 metros. Lanza desde los 7 metros. Lanzamiento arriba y gol. 17-13 para balonmano Atlético Guardés. Cambios, entra de nuevo Marisol Carratú, entra Patricia Lima, Paula Arcos, se va al extremo derecho, Sandra Márquez en el izquierdo, en el centro Patricia, como hemos dicho, y mueve con calma el Guardés. Tiene ventaja del marcador, en estos momentos pasaría la eliminatoria el Guardés, ya que tiene un gol más de renta y ataca con calma. Es muy importante seguir concentradas, hacer ataques largos y ordenados. Muy bien ese bloqueo de Sara Valero. La segunda vez que sale la misma jugada. Vemos que Sara Valero bloquea para que entre Paula Arcos. Madi Bengoechea en el centro. Magdalena Fernández Agustín en el lateral. Y en el otro lateral, Alba Sánchez. Mueve Zuazo. Cruce. Central para lateral. De nuevo, buscan el cruce. Lateral a lateral. Mueven y sigue moviendo el Zuazo. Levanta el pasivo. Pasa el pivote. Bien, ahora el trabajo defensivo del Guardés. Casi eliminado el juego con el pivote. Fernández Agustín vuelve a moverse. Demasiados pasos ahora. Sí, pero se necesita una ayuda de una jugadora del Guardés para frenarla. 2 pases. Entiendo. Va a buscar de nuevo. Muy bien y ahora. Muy bien ahora. Madi Bengoechea que ha entrado No entre se uno y les dos. puede dejar ni más mínimo huequito a estas jugadoras. Es verdad que desde fuera casi no han lanzado la portería, pero esto lo están haciendo muy bien. Sí, se necesitan mucha ayuda defensiva. Se van bien en el 1 contra 1 estas jugadoras y se necesita la ayuda defensiva. Si no, hay que seguir, vamos. Lanzamiento muy bien ahora. Sandra ahora. 1 contra 1. Pinta de brazo a punto débil y gol. Bengoechea para Fernández Agustín. Oh. No pita golpe franco.
Dice que le ha quitado el balón limpiamente. Y ha perdido el balón Ana Encina. Le ha dado con el pie, he visto, ¿no? Se ha ido, le ha dado con el pie y se ha ido, ¿no? Sí, me parece que Paula Arcos primero, no sé si es Paula Arcos, ya no me acuerdo. Fue una acción, no sé si Patri Lima o Paula Arcos, que toca el balón y se va al pie de la jugadora de Suazo. ¡Bien! Ahora sí, Sandra Ahora Márquez, sí, de nuevo. Sandra Santiago. ¡Qué bien! De nuevo, Lo finta que de en la brazo y va con primera todo. parte no le salía, ahora Sandra Santiago. Segundo tiempo, muerto del entrenador de Zuazo. Y ya no tiene tiempo muerto. Se la acaban. Entiende que se vuelva a ir el Guardés. De nuevo, 6 goles de diferencia. Y quiere parar esto. Se le va la eliminatoria, es evidente. Si en este ataque que van a preparar Suazo no es capaz de superar la defensa del Guardés y el Guardés anota, creo que ahí ya Guardés se despega con una diferencia importante y va a ser muy difícil rebajarla. Ahora sí que ya nos acercamos a una fase del partido donde El físico cuenta, ¿no? el físico cuenta y la diferencia empieza a ser grande. Si no se remonta ahora, después ya va a ser complicado. El físico y la cabeza. Hay que jugar con tranquilidad. Las dos cosas, sí, las dos cosas. Lo que pasa es que ahora va contra el reloj para el equipo de Baracaldo. Es peor para el equipo que va contra el reloj. Es mucho peor ahora. Mari Bengoechea. Alba Sánchez. Alba Sánchez vuelve a entrar ahora. 7 metros. 2 minutos. Y 2 minutos. Muchísimas exclusiones. Sí, muchas de ellas provocadas por esta jugadora. Un recorrido. Aprovecha muy bien el ciclo de pasos. De nuevo, Se va. la jugadora en 7 metros. ¡Bien! Ahora sí ha parado Marisol Carratú. 20-14. Ha fallado Alba Sánchez, que alguna vez también tiene que fallar. Paró Marisol, paró. Sí, bueno, es acierto de la portería de Guardés. Exacto. Dejémoslo así. Corrijo, señores. Y venga, ataque Ataca de Patricia. Guardés. Con una menos, portería vacía de Guardés. Mueve el balón. Sería importantísimo ahora marcar el gol. Ya levantan el pasivo los árbitros. Patri Lima. 2 minutos. 2 Ha minutos. pedido 2 minutos de exclusión para la jugadora Magdalena Fernández por empujón a Patricia Lima. Lo hemos visto. Hemos visto que se ha Segunda caído. exclusión de esta jugadora. Defiende con todo Magdalena Fernández. Defiende con todo. Pero bueno, en este caso el árbitro ha entendido que ha sido un empujón y con lo cual exclusión de... Muy bien Buenísima. ahora. Muy bien. Cómo amaga el pase y qué bien cambia de ritmo y de dirección para entrar entre 1 y 2. Y poner el 21-14. 7 goles de diferencia a favor del Guardés. Faltan poco más de 10 minutos. Juega portería vacía. Zubieta Evolution, balonmano Zuazo. Alba Sánchez. Sigue el juego. pérdida de Balón que balón. se le escapa. Ainhoa Sí, al lanza gol. desde lejos y gol. Marisol. Pensé que era Marisol, no, era Paula Arcos. Estaba mirando la portería vacía. Tenemos que recordar que no tenemos televisor ni ordenador aquí para ver el partido.
y a veces se nos escapan Bueno, cosas. buena finalización ahora. Gol ahora de Por Elizabeth. parte del número 5, Estíbaliz Velasco. Estíbaliz Velasco. 22-15. 7 de diferencia. 10 minutos para acabar el encuentro. La vuelta de octavos de final de la Copa de la Reina. Recordemos que el marcador allá en Baracaldo fue de 27-24. Diferencia de +3 para el equipo Buena del superioridad Zuazo. hacia el extremo. Intenta con Vaselina Lore, pero para Madi allá. Sigue atacando Suazo. Encina, Bengoechea. Atacan. Una menos, recordemos. Sigue moviendo balón. Juega con una menos el Zuazo. Calma el ataque. Y entra ahora Alba Sánchez. La número 10. Ataca, busca cruce. Buena recuperación de corta Paula. Paula Arcos. Con calma. Y Oh. falla. Lanzamiento que se va al palo. Pero estamos viendo ahora que empieza a pasar factura física en los dos equipos. De nuevo Estíbaliz Velasco desde el extremo. Y pide tiempo ahora muerto de José de Ignacio José Prado. Ignacio Prades. Con razón, 2 goles fáciles me parecen. Sí, balonmano Zuazo. Se enfadó muchísimo José Ignacio. Te obliga a sacar lo mejor de ti, si no. Bueno, 22-16, son 6 goles de diferencia, falta de 8 minutos y medio. En 10 minutos o 9 minutos en balonmano pueden pasar muchas cosas, por lo tanto no hay que relajarse. Prades lo sabe y rápidamente coge tiempo muerto. Evidente. Sobre todo porque ha caído un parcial de 2-0 Sí. y había momentos en los que estaba Guardés con una más. No es momento de relajarse. Hay que seguir concentradas, Salen- atacando y defendiendo fuerte. Salen ahora. Falta muy poco para acabar esta eliminatoria y para acabarla bien hay que seguir con la concentración por las nubes, por decirlo así. Cambia la defensa ahora Zuazo. 5-1. Ataca. Bien Y va ahora, a ser 7 metros. 7 metros. Defensa interior. Ha marcado muy bien jugada Patricia Lima. En De este nuevo, caso les Paula. ha salido bien. Gol de Paula Arcos. No ha podido detener nadie allá. 23-16 más 7 para Guardés. Ataca de nuevo Madi Bengoechea. Magdalena Fernández. Alba Sánchez. Magdalena Fernández. Permuta de puestos al centro. Alba Sánchez busca esa penetración. Cruce ahora con Bengoechea y 7 metros. en otro lado. 7 metros. Piden que se detenga el tiempo. Se detiene. Va a lanzar Madi Bengoechea. Marisol Carretón en portería. Sale de lanzamiento en este caso y gol. Gol número 17 para Balonmano Zuazo. Más 6 para Guardés. Faltan 8 minutos. Menos En de 8 estos minutos y atacan. momentos, En estos momentos se necesita concentración. exacto. Buena defensa, buenos ataques. Si el resultado sigue así, la diferencia sigue así, entonces a falta de 5 minutos ya podrías pensar de otra manera. De Buen nuevo, lanzamiento. Sandra Santiago. Está enchufadísima Sandra en esta segunda parte. La primera no era brillante, pero esta segunda. Muy buena. Muy Otra vez buena, una muy acción buena. muy parecida a anteriores. Sí, todo hacia afuera, 1 contra 1. Lo está haciendo muy bien. Necesita Zuazo marcar si quiere seguir con opciones. Alba. Bengoechea, Fernández, Alba de nuevo. Ataca, pasa muy bien. Y ha fallado ahora en línea de 6 metros
Magdalena Fernández Agustí. El balón se ha ido al larguero. El larguero Que ha ayudado en este caso al balón Guardes, que sigue con la diferencia. Y vemos que ahora la defensa de balonmano Zuazo, la defensa de Zuazo, casi individual. Impresionante. Pasivo. Pasivo, levantan, acaba muy bien, muy buena circulación. Y en este caso el balón sí entra. 25-17 más 8. Falta de 6 minutos. Tiene claro color este partido. Sí. Me parece que se están acabando las fuerzas de Zuazo y el Guardés fue de menos a más. Sí, está claro. Queda muy poco tiempo. Apenas tiene margen el Zuazo, que en este caso pierde la pelota. Ahora sí. Y vemos cómo se ha ido. Muchas pérdidas de balón en esta segunda parte por parte de Zubileta Evolution BEM Zuazo. Muchas pérdidas, muchas más que en la primera. Ya que era así es irremontable esto. Faltan 3 minutos. 8 goles. Muy complicado. Muy bien ahora Guardés. Ataca. Golpe franco. Pasa el tiempo. Mantiene la ventaja en el marcador. Hay que seguir atacando con calma. Ataca con calma. Patricia vuelve a pitar. Golpe franco. Ahora Guardés no tiene prisa, por lo tanto puede seguir jugando su juego con ataques largos hasta el pasivo. Ataque en este caso Lorena. Sí. Gol. Se ha acabado la eliminatoria. En este caso va a pasar el Guardés de los octavos de final de la Copa de la Reina. 26-17 más 9 para Guardés. Más 6 en total, de momento. Perdón, decía antes que faltaban 3 minutos. Faltan ahora 4 minutos. 2 minutos. Ha entrado con todo. Roja. Entiendo el colegiado que ha sido una acción peligrosa. Roja para Carla. Y una jugadora menos para el Atlético Guardés. Encina. Sigue en el centro, ataca. Corta ahora, muy bien Lorena. Sale en el contraataque. Sigue Paula Arcos. Buena parada ahora de Madi. Allá. Atacan Encina. Bengoechea. Ataca en este caso Erauski. De nuevo, pérdida de balón. Vemos que el equipo de Vasco está cansado. Está queriendo también acabar rápido los ataques. Y eso les juega en contra, porque con el cansancio y las pérdidas de balón, la diferencia solo va aumentando. La diferencia de goles, me refiero. Sigo pensando que hay jugadoras del equipo vasco que han tenido muchos minutos de juego y que Cierto. esto se nota ahora. Muy bien, Patricia Lima, entrando con todo y pone el 27-17 en el marcador. 3 minutos para el final. Alba Sánchez. Fernández Agustín. Lanzamiento ahora. Madi Bengoechea, que detiene María Sol Carratú. Que tarda en poner el juego el balón. Que no tiene prisa. El equipo de Aguarda juega con calma. A sabiendas de que va a pasar esta eliminatoria. Arcos con Sara Valero, detiene de nuevo el juego. Levanta la mano los árbitros. El colegiado, Patri Lima. Quedan 4 pases. Sara Márquez. 3. Sola Santiago. Pasa el Lore. Ay. Pudo haber acabado ella. Ventaja. Patricia Lima. Sigue el juego. Quitan de nuevo golpe franco.
Sale Martina Macha ahora por primera vez al partido. Lanzamiento de Patri Liman, apoyo, sale fuera. Estefanía. Erauskin, lanzamiento en vaselina y gol. Buena definición ahora de la jugadora con de número Anne 25. Erauskin. Minuto y medio. 27-18. Queda 1 minuto y medio. La eliminatoria ya está clara. Con calma, Guardés, buscan ahora. Me parece, no sé si me estoy equivocando, me vas a corregir tú, que Guardés desde que está en la máxima categoría solo pasó una vez que no haya participado en la Copa de la Reina. ¿Cierto? Que no haya participado, no puedo decírtelo. Me refiero en el torneo final. Yo creo que una, solo una, creo. No sé decirte cuál, pero creo que una. No puedo corroborarlo ahora, pero creo que tienes razón. Ataca ahora. Y para falla. Marisol. Falla la jugadora número 25. Ya ataca con mucha calma el Guardés. Falla no, para Marisol. Estamos siendo injustos. Estoy siendo injusto con Marisol Carratú. Ha hecho un montón de paradas. Y no es de mérito de la jugadora vasca. Y ya empieza la celebración. Argentina. Muy bien. Buena Sara asistencia Valera de por la Martina línea de Maza. 6 metros. Y acaba poniendo el 28-19 en el marcador. Y finaliza el partido aquí en Ahí Aguada. viene la celebración del equipo del Club Balonmano Atlético Guardés. Que pasa la eliminatoria y sigue viva en la Copa de la Reina. Se mete en cuartos. Pasan. Un partido al principio muy duro. Empezó muy fuerte, pero ahora en la segunda parte el equipo de Guardés superior al Violeta Evolution Suazo. Un partido bonito para recordar. Y nada, por mi parte felicitar a todo el mundo esta clasificatoria, esta eliminatoria, y también felicitar a Suazo por la lucha. Buen viaje a casa, a Suazo. Sí, nunca gusta de perder, pero bueno. Felicitaciones al equipo vasco que han jugado muy bien. Solo en el segundo tiempo se ha ido el Guardés. Yo creo que por condición física, por trabajo y un poco más de concentración, ha hecho muy buen partido. En este caso pasa la eliminatoria al Guardés, que le felicita también. La seguiremos viendo aquí. Y se mete con Yo 8 destacaría, por mejores ejemplo, equipos. ya sé que es el mérito de todas, pero destacaría esa aportación de Sandra Santiago, que la verdad que en la segunda parte ha sido acertadísima. Así como en la primera no, pero en la segunda parece ser que ha soltado el brazo como siempre, por decir así. Sí, les costaba entrar al principio, pero en el segundo tiempo han encontrado la manera de romper esa defensa que tenía. Y ahora no Balonmano nos queda Suazo. otra cosa que despedirnos y desearles mucha suerte a las jugadoras en el resto de competición, tanto a Suazo como a Guardés. Y nos vemos el sábado a las 7 de la tarde. Contra Balonmano Granollers. Un saludo y buenas noches. Buenas noches.